Hola, hoy nos metemos de lleno en un tema. Complejo, sí, pero súper relevante. Los sistemas de salud. Vamos a ver cómo se organizan en distintos lugares y, sobre todo, algo clave. ¿Qué tan eficientes son con sus gastos administrativos? O sea, ¿a dónde se va la plata realmente? Para guiarnos, vamos a usar un análisis muy bueno del doctor Heriberto A. Marín Centeno, que usa datos de la OCDE y resultados de estudios comparativos. Hola, sí, un tema fundamental sin duda. Tenemos entonces una clasificación de los modelos de salud, datos duros de la OCDE, del 2015 al 2022 más o menos, sobre costos administrativos, y para el contexto vamos a pensar en ese doble rol que tienen los sistemas, prevenir y curar. Y también compararemos con el estudio Mirror Mirror 2024 del Commonwealth Fund. Que es una referencia importante en esto. Exacto. La idea hoy es entender esas diferencias, ver qué patrones hay en los costos de gestión y, bueno, conectar todo con el rendimiento general. ¿Listos? A ver, vamos a desmenuzar esto. Claro, y es que esos gastos administrativos que el paciente no ve directamente son necesarios, sí, pero ¿cuánto consumen? Cada peso o dólar que se va en administración pues es uno menos para la consulta, para el tratamiento. Así que comparar esa eficiencia nos da pistas sobre cómo se usan los recursos. Totalmente. Y para entender las diferencias, primero hay que saber de qué hablamos. Hay una clasificación útil de BOM y colaboradores que ayuda a ordenar. Identifica 6 modelos principales. Sí, se basa en quién pone las reglas, quién paga y quién da los servicios. Eso. Por un lado, está el Servicio Nacional de Salud. Piensa en Reino Unido, España, los nórdicos. Ahí el Estado suele ser el actor principal en todo. Regula, financia y muchas veces provee directamente. Ok, el Estado muy presente. Ujú. Luego tienes el Seguro Nacional de Salud, como en Canadá o Australia. Ahí la financiación es pública, el dinero viene del Estado, pero la provisión, o sea, los hospitales, los médicos, puede ser más mixta, pública y privada. Entiendo. ¿Y los otros? Mencionaste 6. Claro. Están los de Seguro Social de Salud. El modelo alemán, por ejemplo, o el de Austria. Ahí, históricamente, los fondos los manejan más los empleadores y empleados, los actores sociales. Y los servicios los dan mayormente privados. Ah, ¿como las obras sociales o mutuales en algunos lugares? Algo así, sí. Y hay una variante, el Seguro Social de Salud estatista, como en Francia o Japón, donde el Estado supervisa más de cerca. Vale. También identifican un tipo mixto de base social, mencionan Eslovenia, y finalmente el sistema privado de salud. El ejemplo claro es Estados Unidos. Ahí dominan las aseguradoras y los proveedores privados. Y en esa tabla que mencionas, me llama la atención cómo cruzan esas variables. Quién regula, financia, provee y si hay o no cobertura universal. Esa parece ser una línea importante, ¿no? Fundamental. La cobertura universal es la meta en casi todos. 5 de los 6 modelos, de hecho, apuntan a eso. La excepción más notoria es el sistema privado, como el de Estados Unidos, que según esta clasificación, digamos, no tiene esa garantía universal por defecto. Y eso, claro, cambia todo. Cómo funciona, a quién cubre y según lo que afecta a la eficiencia. Entendido. Y justo ahí conectamos con los costos. Si son tan distintos en estructura, se nota en lo que gastan solo en administrarse. Los datos de la OCDE que trae el doctor Marín Centeno son, bueno, bastante claros. Muy claros, sí. Si miras el promedio de gasto administrativo como porcentaje del gasto total en salud entre 2015 y 2022, el patrón salta a la vista. Los sistemas de Servicio Nacional de Salud, como el británico o español, son los más eficientes en esto. En promedio, solo el 2.03% del gasto total se va en administración. ¡Wow! ¿Menos del 3%? Eso suena realmente bajo. Y el otro extremo, ¿quién gasta más? El otro extremo, y por mucho, es el sistema privado de salud, representado por Estados Unidos. Dedica un promedio del 8.18% a gastos administrativos. 8.18. Es casi 4 veces más que el Servicio Nacional. Una diferencia enorme. Enorme, sí. ¿Y los demás? ¿Dónde quedan en esa escala? Están en medio. El Seguro Nacional de Salud también es bastante bajo, 2.59%.
Luego, el Seguro Social Estatista y el tipo mixto andan por el 3.25-3.37%. Y el Seguro Social de Salud, el clásico tipo alemán, sube un poco más, 4.38%. Pero fíjate, ninguno se acerca al 8% del sistema primado. Hay datos por país, claro, que muestran el rango. Luxemburgo, por ejemplo, gasta menos del 1% y Estados Unidos arriba del 8%. Entonces parece que la estructura sí importa, y mucho. Donde el Estado o entes sociales tienen un rol más central en financiar y regular, bueno, la carga administrativa es menor. ¿Por qué será? ¿Menos papeleo, quizás? Es una hipótesis muy razonable. Piensa que en sistemas más centralizados o con un pagador principal, sea el Estado o un seguro nacional único, se simplifican muchas cosas. La negociación de precios, la facturación, las reglas, menos duplicidad. En cambio, en un sistema fragmentado con muchas aseguradoras privadas, cada una con sus planes, sus redes, sus procesos, la complejidad se dispara. Claro, más intermediarios, más marketing, más gestión de contratos diferentes. Exacto. Y todo eso suma costos administrativos. Y cada punto porcentual de diferencia, como decíamos, es dinero que no va directo a la atención del paciente. Tiene lógica. Y esto me lleva a pensar en ¿para qué está el sistema de salud? Mencionaban ese doble rol, ¿no? Por un lado, proactivo. Mantener sana a la gente, prevenir, que suele ser más barato a la larga. Y por otro, reactivo. Curar cuando ya estás enfermo, que es más caro, pero obvio, necesario. Si un sistema gasta un montón en administración, le queda menos fuerza para cumplir bien esas dos tareas. Esa es la conexión clave, yo creo. Un 8% de gasto administrativo versus un 2% significa que, proporcionalmente, hay un 6% menos del presupuesto total para todo lo demás. Para vacunas, para prevención, para camas de hospital, para sueldos del personal, para tecnología. Esa diferencia puede ser brutal. Puede limitar la inversión en atención primaria, que es clave para lo proactivo. O dificultar el acceso a tratamientos caros, que es lo reactivo. Exactamente. Limita la capacidad de cumplir bien ambos roles. Y aquí es donde entra el estudio Mirror 2024. Compara a 10 países ricos en acceso, calidad, eficiencia, resultados. ¿Vemos alguna relación entre el tipo de sistema, su costo administrativo y cómo les va en ese ranking? Pues mira, la relación parece bastante fuerte, según los datos que se presentan. Estados Unidos, el ejemplo del sistema privado con el mayor costo administrativo, el 8.18%, consistentemente queda último. 10 de 10 en el ranking general del Mirror 2024. Último en todo. Último en acceso a la atención, último en resultados de salud. Y fíjate qué curioso. En la métrica específica de eficiencia administrativa del estudio, que mide también cómo perciben la burocracia médicos y pacientes, queda penúltimo. 9 de 10. O sea que gasta un montón en administración y encima la percepción es que no es eficiente. Vaya. Así parece. Sugiere que ese alto gasto no se traduce en una experiencia administrativa fácil o ágil. ¿Y qué pasa con los países que gastaban poquito en administración? El Reino Unido, por ejemplo. Ahí está el contraste. Reino Unido, Servicio Nacional de Salud, costo administrativo más bajo, 2.03%. Queda tercero en el ranking general del Mirror y primero en eficiencia administrativa. Primero. ¿Sí? Y esto a pesar de gastar bastante menos que Estados Unidos como porcentaje de su PIB. Hablamos de un 10.9% frente al 16.5% de EEU, más o menos, en datos de 2023. Interesante. O sea, menos gasto total, mucho menos gasto administrativo y mejor ranking en eficiencia y bastante bueno en general. ¿Se repite ese patrón con otros países de arriba? Parece que sí. Los que están arriba en el ranking general, como Australia, número 1 con Seguro Nacional, y Países Bajos, número 2, Seguro Social Estatista, pertenecen a categorías de sistemas que, según los datos de OCDE que vimos, tienen costos administrativos promedio mucho más bajos que el sistema privado de Estados Unidos, el 2.59% y 3.25% respectivamente. Tiene sentido. De hecho, el propio informe del Commonwealth Fund concluye algo así, que los países con sistemas universales suelen dar mejor acceso y calidad, mientras que Estados Unidos tiene problemas de fragmentación y costos altos, a pesar de lo muchísimo que invierte. Entonces, el cuadro que se pinta es bastante consistente.
Parece que el cómo se arma un sistema, quién manda, quién paga, quién atiende, impacta directamente no solo en la burocracia y la gestión, sino también en los resultados para la gente. Acceso, calidad, salud en general. Los sistemas más universales, con más rol público o social y menos costos de administración, parecen lograr mejores resultados globales, incluso gastando menos a veces. Exactamente. No es solo cuánto dinero pones, sino cómo está diseñado el sistema para usarlo bien. La eficiencia administrativa no es un detalle técnico nomás, es un reflejo de la complejidad, de la fragmentación quizás, y parece que va en contra del rendimiento general, al menos en estas comparaciones internacionales. Muy bien, a ver, para ir cerrando, recapitulando. Vimos que hay distintos modelos de sistemas de salud definidos por el papel del Estado, los actores sociales, los privados. Y una diferencia clave está en los costos administrativos. Los datos de OCDE 2015-2022 sugieren que modelos como el Servicio Nacional o el Seguro Nacional de Salud son, bastante más económicos en ese aspecto que el modelo privado de Estados Unidos. Mucho más. Y lo más interesante, esta eficiencia administrativa no es solo un número. Parece que se relaciona con un mejor desempeño general. Si cruzamos con el Mirror 2024, vemos que los países con sistemas universales y, a menudo, menores costos administrativos, les va mejor que el sistema privado estadounidense en cosas clave como acceso, resultados, equidad. Y eso que Estados Unidos invierte una cantidad enorme de recursos. Si unes todas las piezas, la información que presenta el Dr. Marín Centeno, clasificación, costos OCDE, rendimiento del Commonwealth Fund, subrayan muy fuerte cómo la arquitectura base de un sistema de salud puede marcar la diferencia en su eficiencia y en su eficacia. La forma en que se organiza, la regulación, la financiación, la provisión, tiene consecuencias reales, medibles. Totalmente. Y nos deja pensando, ¿no? ¿Hasta qué punto ese diseño específico, esa combinación de quién hace qué, influye no solo en ese porcentaje de gasto que se queda en el camino, en la administración, sino en la capacidad final del sistema para cumplir su doble misión, mantenernos sanos y cuidarnos cuando enfermamos, y hacerlo de forma justa, sostenible? Lo que hemos visto hoy sugiere que los modelos universales, con esas menores cargas administrativas, parecen lograr un mejor equilibrio en muchos países ricos. Consiguen mejores resultados para más gente, de forma más justa y a veces hasta con menos costo relativo. La estructura, sin duda, importa. Una idea potente para cerrar. La estructura no es solo un dibujo en un papel, tiene consecuencias directas en la salud y en el bolsillo. Con esa reflexión sobre la importancia de cómo diseñamos nuestros sistemas de salud, terminamos nuestro análisis de hoy.